¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. En esta reseña voy a referirme sobre la palabra sibarita. Sibarita. ¿Qué significa sibarita? ¿Qué es un sibarita? Bueno, a muchas personas cuando se les menciona la palabra sibarita, de inmediato se les viene a la mente ese sazonador, el saborizante, ese que se echa en las comidas para que le dé un sabor agradable, ¿no? Pero eso es solo una marca que de alguna manera tiene relación con el significado de la palabra. Pero ¿qué es un sibarita? Sibarita, se le dice sibarita a aquellas personas que tienen gustos refinados, aquellas personas inclinadas al lujo, aquellas personas que les gusta disfrutar de los placeres de la vida, ¿no? Como por ejemplo una buena lectura, una buena música, y una buena gastronomía, una buena comida, se dan cuenta, pero ya lo hacen de manera exagerada, podríamos decir así, ¿no? Muy exagerada. Todos de alguna manera tenemos algo de sibaritas también, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo de vez en cuando me tomo una cervecita, pero a mí no me gusta y hago todo lo posible para no tomar cerveza en vaso de plástico. Veo que mucha gente le vende la cerveza y le dan el vaso de plástico o beben en el vaso de plástico y bueno, yo de una forma particular yo no puedo tomar el vaso de plástico. Inclusive en mi carro yo tengo 2 vasitos de vidrio que los llevo siempre y cuando voy a una reunión y veo que no hay vasos de vidrio, bueno, saco mi vasito y comienzo a beber ahí mis cervecitas, ¿no? Porque es muy diferente realmente tomar una cervecita en un vaso de plástico que en un vasito de vidrio, pues, ¿no? Que se ve el hielito, la espumita y todas esas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, algo de sibarita tiene uno, ¿no? Hay otras personas que les gusta disfrutar de una buena comida, un buen arroz con pato, una sopita, una buena comida, pero verdaderamente como debe ser preparada, cómo está preparada y cómo debe comérsela y degustársela. ¿Se dan cuenta? Eso de alguna manera es también ser sibarita, por la única diferencia que los sibaritas son muy refinados, sumamente refinados. ¿Y de dónde viene esta palabra sibarita? Sibarita se deriva de síbaris, y síbaris es una antigua colonia, una ciudad griega. Y esa ciudad era famosa porque todos los que vivían ahí, o sea, en Síbaris vivían los sibaritas, pues, ¿no? Es el gentilicio de Síbaris, los sibaritas. Entonces todos los sibaritas eran personas que se caracterizaban por su vida así lujosa, una vida apacible, una vida de disfrute de la vida. Ellos disfrutaban mucho de la lectura. Si iban a leer, lo disfrutaban, ¿no? En una buena biblioteca, o se iban al aire libre, en un lugar apacible, sin que nadie los moleste, a disfrutar de una buena lectura, otros a disfrutar pues de una buena música y otros a disfrutar de una buena gastronomía, una buena comida. Ustedes han visto inclusive algunas personas para tomar su té, bueno, yo tomo mi té, mi tacita, como lo hace casi todo el mundo, pero hay unos sibaritas que no, que tienen su vajilla de té chino, sus cositas, hacen un ritual, son sibaritas para tomar su té, ¿se dan cuenta? No es nada malo, pero disfrutan de eso, hay personas que disfrutan de eso y en realidad es bonito disfrutar de las buenas cosas, de lo que uno verdaderamente debería disfrutar, ¿no es cierto? Entonces, esos son los sibaritas que son más sofisticados en ese aspecto. Y en ese pueblo, en Síbaris, todos eran así, ¿no? Y vivían muy bien. Inclusive, fíjense, en ese pueblo los sibaritas no querían ruido, bulla. Se había prohibido, por ejemplo, algunos oficios, como por ejemplo los herreros. Ahí no había herreros. El herrero era de Síbaris, era del pueblo. Sin embargo, su taller tenía que ponerlo pues por el cerro, bien lejos, ¿no? Donde no molestara a nadie, porque se había prohibido esos oficios que hagan ruido. Inclusive, fíjense ustedes, en Síbaris se había prohibido la cría de gallos. No había gallos, porque el sibarita quería disfrutar de su sueño. Entonces, imagínense, estaba durmiendo apaciblemente y un gallo, que no sabían qué hacer.
¿Se dan cuenta? Entonces, esas eran las características de todos los sibaritas, los habitantes de Síbaris. Eran personas que gustaban de los placeres, de la opulencia de sabores, de la buena literatura, de la pintura, de la comida, todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí se deriva la palabra sibarita, ¿no? Por eso se le dice sibaritas a aquellas personas que tienen esos gustos refinados, muy refinaditos. ¿Se dan cuenta? Que les gusta gozar de los placeres de la vida, de los placeres del momento. Y está bien, no tiene nada de malo. Ahora no puedo dejar de manifestarles el triste final que tuvieron los sibaritas, o sea, los habitantes de Síbaris, ¿no? Que se enfrascaron en una guerra con unos crotonenses, o sea, habitantes de Crotona, otra ciudad más o menos cercana. Esto sucedió pues en el año 510 antes de Cristo, fíjense ustedes cuántos años, ¿no? Y esa ciudad prácticamente fue borrada del mapa, desapareció del todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Una guerra cruenta realmente, y los crotonas pues ganaron la guerra a los sibaritas, y los sibaritas huyeron. Y después pasaron los años y los sobrevivientes de los sibaritas se rearmaron y fueron a hacerle la guerra nuevamente a los de Crotona, y los de Crotona ya vinieron y los destruyeron, los mataron. Y para cerrar con broche de oro, con llave de oro, como se dice, hay un río ahí que se llama Cratis, el río Cratis. Ellos hicieron unas desviaciones y desviaron casi todo el río, que se vaya por encima de la ciudad, lo llenó de barro, de lodo. Entonces mataron a los habitantes, mataron a todos, y prácticamente desapareció Síbaris. ¿Se dan cuenta? Esto ha sucedido pues, como les digo, 510 años antes de Cristo. Entonces de ahí proviene esta palabra sibarita. Ahora, la relación que puede tener el saborizante, ese sazonador sibarita, ¿no?, con el significado de la palabra sibarita, sería que si usted echa un poco de ese saborizante en la comida, le va a dar un sabor más agradable. O sea, usted va a sentir un delicioso sabor como lo sentían los sibaritas. ¿Se dan cuenta? Los marqueteros son muy inteligentes, ellos, por eso es una profesión interesante, ¿no? Una creatividad, unas relaciones con la historia y con todo, para poner una simple marca. Entonces, amigos, espero que esta definición que les hago sobre esta palabra sibarita les sirva a ustedes para incrementar un poco más, ¿no?, un poco más sus conocimientos sobre esta interesante palabra. Sibarita, persona con gustos refinados y que disfrutan de placeres como la literatura, la lectura, la música y la gastronomía. Muchas gracias por escucharme, amigos, y será hasta otra oportunidad. ¡Chao!